La próxima conferencia sobre generación de registros en LATAM sobre esclerosis múltiple y enfermedades del espectro va a estar a cargo del doctor Juan Ignacio Rojas. Juan Ignacio Rojas es neurólogo, neuroinmunólogo, es codirector del Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires y además trabaja en el Instituto Universitario CEMIC. Es un interesadísimo investigador y promotor de la investigación en esclerosis múltiple en Argentina y en Latinoamérica, así que yo creo que su charla será sumamente interesante. Adelante, Juan Ignacio, muchas gracias. Hola, mi nombre es Juan Ignacio Rojas y los próximos minutos voy a discutir sobre la generación de registros en esclerosis múltiple y en enfermedad del espectro de neuromielitis óptica en América Latina. Estos son mis conflictos de interés y esta es la agenda que voy a seguir para poder abordar los distintos temas propuestos en la discusión de registros en la región. Uno de los aspectos previos a la discusión de registros en la región tiene que ver con la generación de datos de evidencia de vida real y la evidencia de vida real, real world evidence. Muchas veces tocamos este tema y no tenemos muy en claro a qué hacemos mención con Real World Evidence y Real World Data. El tema de Real World Evidence es la generación de datos, de todos los datos que provienen fuera de los ensayos clínicos. Esto específicamente es la generación de datos que provienen de las bases de datos académicas, de las bases de datos administrativas, de las bases de datos de farmacias y de los registros. Es decir, todos los datos que provienen fuera de los ensayos clínicos son los datos que nos van a permitir generar evidencia y esa evidencia es lo que hoy llamamos Real World Data y ese Real World Data es lo que nos va a permitir generar evidencia para la toma de decisiones. Es importante la separación del concepto de Real World Data. No todo Real World Data es igual a evidencia. La evidencia se construye a punto de partida de los datos, pero no todos los datos van a servir para generar evidencia. Esas decisiones, es decir, esos datos, nos van a permitir generar decisiones desde la práctica clínica. Principalmente nosotros, desde la perspectiva de neurólogos, fundamentalmente, estamos muy familiarizados con la toma de decisiones en la práctica clínica, como por ejemplo, si un paciente va a tener un pronóstico más o menos agresivo, y estos datos, a la hora de tomar decisiones y la generación de evidencia, los vinculamos con esto, con si un paciente va a tener más o menos agresividades de su pronóstico. Si un paciente va a tener una respuesta, si va a seguir teniendo actividad desde la respuesta al tratamiento, si un paciente va a tener más o menos riesgo de tener una LMP en la medida de que siga utilizando un tratamiento. Pero hay datos desde la evidencia que hoy se utilizan a la hora de tomar decisiones desde los sistemas de salud. Y esto es importante tener el concepto porque permiten mejorar el acceso a la salud por parte de los pacientes. Y hoy la Real World Evidence, la generación de datos de evidencia de vida real, permiten optimizar el acceso a la salud en muchos de los sistemas en vías de desarrollo como es América Latina. Y esto es uno de los principales fundamentos por los cuales se están insistiendo en la generación de registros de bases de datos que permitan obtener datos de vida real. Los registros, como yo recién mencionaba, son una fuente de datos de la vida real que permiten construir evidencia en la vida real. La Agencia Europea, la EMA, hoy define a los registros como sistemas organizados que se basan en metodología observacional para recolectar datos uniformes sobre una población definida en una condición
o en una enfermedad o en una exposición determinada que son seguidos sobre un periodo de tiempo determinado. Fíjense cómo hay una serie de conceptos muy específicos, que es un sistema bien organizado que va a basarse en un sistema observacional. Los pacientes no van a estar siendo intervenidos, que van a recolectar datos uniformes. No se van a recolectar datos de una manera sobre un tiempo, de otra manera sobre otro tiempo, sino que va a ser algo uniforme, sobre una condición determinada, ya sea esclerosis múltiple, enfermedad del espectro NMO, sobre un tiempo determinado. Y esto es una de las características fundamentales de los registros, el seguimiento longitudinal. Hoy la Agencia Europea ha determinado, y los distintos entes regulatorios, cuáles son los aspectos de calidad que deben tener los registros para poder recolectar datos de calidad y que permitan tomar decisiones y recolectar datos de la vida real que permitan, ya sea tomar decisiones a mediano y largo plazo y optimizar el seguimiento de los pacientes. ¿Por qué es importante los registros? Y con esto termino el primer bloque de mi charla. Y es hoy, cuando intentamos definir ciertos aspectos de la clínica, la demografía, los tratamientos en nuestra región, caemos en esfuerzos unicéntricos o en algunos aspectos colaborativos de la unión de determinados centros en la región. Pero no tenemos datos poblacionales o tenemos muy pocos datos poblacionales en la región. Tenemos muy pocos esfuerzos de registros en la región. Y hoy entendemos que los distintos registros en Europa o en Norteamérica han provisto gran parte de los datos poblacionales que nos han permitido entender cuáles son las características de la enfermedad, cuáles son los aspectos demográficos y clínicos, cuál es la frecuencia de la enfermedad con mayor precisión. Por eso es que si queremos entender la enfermedad, tenemos que sí o sí caer en poder tener datos poblacionales con mayor precisión. Tenemos que empezar a transitar el camino de los registros para poder recolectar datos de la vida real, poder tener evidencia de la vida real que nos permita entender con mayor precisión cuáles son las características de la enfermedad en nuestra región, para poder optimizar la toma de decisiones en nuestra región y poder proveer con estos datos a los entes regulatorios, a los sistemas de salud que incrementen u optimicen el acceso a la salud de nuestros pacientes. Por eso es la importancia de contar con registros en nuestra región. Ni más ni menos que eso. De eso se trata el entender qué es un registro y por qué es importante contar con registros en nuestra región. ¿Cuáles son los objetivos y los datos que hoy están recolectando los registros en esclerosis múltiple y en enfermedades del espectro NMO mucho menos desarrollados en el mundo en general? Los principales objetivos basan por acá. Principalmente tienen que ver con aspectos clínicos y demográficos. Fundamentalmente los entes regulatorios se enfocan en esto, en aspectos de seguridad. La EMA y FDA se enfoca en esto, en hacer hincapié en los aspectos de seguridad, en el post-approval de los distintos tratamientos y en enfocarse a mediano y largo plazo en los datos de seguridad de las distintas intervenciones, en obtener datos de acceso a la salud por parte de los pacientes y en el acceso a los tratamientos por parte de los pacientes en los distintos sistemas de salud. Terciariamente, en efectividad comparativa entre los tratamientos, uno intuitivamente siempre tiende a buscar datos de efectividad, pero estos no son los principales objetivos de los registros. Pero sin dudas hoy empezamos a buscar estos datos, pero es importante remarcar esto, que no son los objetivos primarios más allá de que uno siempre va a buscar esto. Y se empiezan a incorporar estos datos, los datos reportados de los pacientes, como uno de los principales objetivos que empiezan a incorporar los de registros. Esto es una revisión muy interesante hecha recientemente por Ana Glaser, en donde muestra cuáles son las principales variables recolectadas por los registros en Europa. Datos demográficos, datos clínicos de la enfermedad relacionados con recaídas y de discapacidad, datos de cognición y de los tratamientos, y cuando uno los empieza a desglosar, tienen que ver en relación a recaídas,
con qué frecuencia se dan las recaídas, si utilizaron tratamientos corticoideos para las recaídas y recuperación de las recaídas, datos de discapacidad en relación a EDSS, Nine-Hole Peg Test, la prueba de 7.5 metros, principales variables incorporadas en los registros. Tienen que ver, estas son las variables que fueron incorporando los registros en Europa. Datos de cognición, acá siempre hay un poco de discordancia, los distintos registros van incorporando las variables que consideraron más importantes a la hora de diseñar estos registros, los datos de tratamiento relacionados con qué tratamientos se utilizan, si han interrumpido o no los tratamientos y los motivos de utilización y de interrupción de los tratamientos. Esto es algo interesante que se fue incorporando. La MS Data Alliance es una organización sin fines de lucro que funciona bajo el paraguas de la Charcot Foundation, donde una de las herramientas que ha incorporado para facilitar la recolección y la generación de datos de vida real es el catálogo de la MS Data Alliance. En ese catálogo lo que ha hecho la MS Data Alliance es incorporar a todos los registros hoy de Europa, o gran parte de los registros de Europa y del mundo, y las distintas variables que utilizan los distintos registros en la construcción de esos registros. Si ustedes entran a este link, pueden, en la medida de que se registren, ver cuáles son las variables que utilizan esos registros. O sea que si están construyendo un registro o empiezan a pensar en la generación de un registro o un sistema de recolección de datos, pueden ver cómo estos registros o los distintos registros incorporados en el catálogo han utilizado las variables, qué variables y cómo recolectan los datos. Esto es algo muy interesante porque es una especie de revisión sistemática de los registros y qué variables están utilizando estos registros. Hoy la MS Data Alliance también está trabajando en un proyecto que es el MS Data Alliance Core Dataset, que es en un proyecto de homogenizar una serie de variables que debieran utilizar los registros como para consensuar un set de variables y que los registros recolecten ese grupo de variables. Ya se ha consensuado un draft de variables y que pronto se comunicará que tiene que ver con las principales variables utilizadas por los registros europeos. En Latinoamérica hay una iniciativa de proyecto similar para poder consensuar un core dataset customizado para Latinoamérica y que sea recomendado para ser utilizado en los distintos registros en Latinoamérica y de esa forma poder compartir un core dataset que apunte hacia esto. Europa, a través de los grandes registros de Europa, está intentando generar un proyecto BigMS. Está trabajando en un proyecto BigMS donde comparten un core dataset para poder compartir el core dataset de estos grandes registros y poder incrementar la precisión a la hora de analizar datos y compartir los datos centrales de estos grandes registros. Aspectos relacionados con la ética y la privacidad de los datos. Esto no está exento de los registros. Uno muchas veces tiende a pensar que los registros es simplemente generar un sistema de recolección de datos, recolectar datos y salir a comunicar los datos, proveer los datos a los sistemas que toman decisiones, comunicar, publicar datos y poder entender cómo son aspectos clínicos y demográficos. Y esto es solamente una parte. Previamente uno tiene que establecer una serie de políticas de cómo va a funcionar el registro, cómo va a trabajar en el mediano y largo plazo, y un aspecto fundamental tiene que ver con los aspectos éticos, regulatorios y la protección de los datos. Todo registro tiene que previamente setear y marcar el aspecto regulatorio, tiene que tener el marco regulatorio y cada país tiene que asegurarse de que cada centro y cada investigador cumpla ese marco regulatorio y dejar su registro dentro de esa protección regulatoria. Así como la protección de datos. Cada país y cada registro tiene que proteger los datos y establecer cómo va a proteger la integridad de los datos y la anonimización de los datos. Esto es cómo Argentina ha protegido los datos de su registro nacional a través de, Argentina tiene una ley de protección de datos
y lo ha asegurado a través de la encriptación de los datos, la anonimización y la comunicación de datos globales y no datos individualizados. Pero esto es un punto que todos los registros deben asegurar. El marco regulatorio, la aprobación regulatoria de cada uno de los centros y los investigadores, el consentir o no consentir, dependiendo de lo que diga cada uno de los comités que regula a cada uno de los investigadores y, por supuesto, la protección de los datos. ¿Cuáles son los proyectos que hoy están en curso y hacia dónde va caminando Latinoamérica en relación a los registros? Argentina tiene un registro nacional que ya lleva prácticamente 5 años en desarrollo, cuyo objetivo primario principalmente se apoya en la descripción clínica y demográfica de la enfermedad a mediano y largo plazo. Un objetivo de sostenerlo durante 10 años, por supuesto con un marco de extenderlo. Un objetivo secundario de seguridad y acceso a la salud y terciario de efectividad. Tiene un sistema de recolección online en donde cada investigador tiene un acceso privado y un acceso secundario en donde a la hora de compartir los datos son encriptados y anonimizados. Las variables que hoy recolecta son similares a las que yo recién compartía de la revisión sistemática de Ana Glasser, en donde principalmente tiene que ver con aspectos clínicos y demográficos. Recientemente se han incorporados resultados reportados por pacientes, por prompts, pero eso es un módulo que está en desarrollo secundario. Esta es la estructura del registro con un equipo administrativo, con un board científico, epidemiológico, un equipo de programación y regulatorio que está atrás de todos los aspectos que recién mencionaba y, por supuesto, el equipo de profesionales. Hoy el registro tiene casi 4.000 pacientes involucrados y se han desarrollado prácticamente 40 proyectos de investigación, 19 papers publicados en revistas indexadas, casi 30 proyectos comunicados en congresos internacionales, múltiples publicaciones y principalmente a punto de partida de la colaboración entre los distintos profesionales y centros de Argentina. Otro de los registros en Latinoamérica que ha caminado durante los últimos años es el registro latinoamericano de COVID y dengue, con el objetivo primario de recolectar datos de pacientes con esclerosis múltiple y enfermedad del espectro NMO que se hayan infectado por COVID y dengue, junto con aspectos relacionados con la vacunación en COVID-19. Este registro también ha recolectado múltiples datos y ha colaborado y sigue colaborando con la Global Data Share Initiative en esclerosis múltiple y COVID-19. Hoy tiene prácticamente 700, 800 pacientes incluidos en el registro, varias publicaciones y comunicaciones, y es una iniciativa que tiene mucha fuerza y que tiene sobre todo varias comunicaciones, está llevando varias de estas comunicaciones a ECTRIMS y varios papers en curso. Otro de los registros que también tiene su desarrollo es REDONE, el Registro Brasileño de Dolencias Neurológicas, un registro que también se ha desarrollado en los últimos años y que tiene este impulso de comunicar y de compartir aspectos relacionados con las enfermedades neurológicas. Mucho de esto que hemos entendido de COVID-19 y esclerosis múltiple lo hemos entendido por lo que ellos han hecho. Y uno de los registros que mucho impulso y gran desarrollo ha tenido en el último año, pero que ya lleva un tiempo trabajando, es el Registro Brasileño de Esclerosis Múltiple, Brando. Este es un registro que hoy tiene 23 centros de Brasil, que tiene, si bien tiene mucho impulso en el último año, ya lleva bastante tiempo, tiene más de 2.000 pacientes incluidos, y algo muy interesante es que tiene muchas de las variables que recién mencionaba, pero sobre todo está incorporando muchas variables relacionadas con aspectos de patient reported outcomes.
y muchos aspectos de la cognición. Y esto es algo muy interesante para la región y para la esclerosis múltiple en sí, en donde muchas veces no tenemos tan vinculados. Es un registro con mucha fuerza, con mucha calidad y que empieza a sumar muchos aspectos no tan relacionados o no tan vinculados con estos aspectos de calidad que también teníamos incorporados en la región. Por eso es un registro que empieza a aportar mucho de la generación de datos de vida real en la región y sobre todo empieza a generar mucha de la evidencia que necesitamos para entender mejor la enfermedad en nuestro medio. Otro de los registros que también tenemos y que empiezan a sumar es el registro que se está construyendo desde Centroamérica, punto de partida del grupo de FOSEN, y que va a aportar muchísimo, no tenemos dudas. ¿Cuál es el futuro de la generación de registros en nuestra región y en nuestro medio? Sin dudas, esto es algo que es interesante de ver y entender. Es una revisión que hizo Peter Fleischanecker en 2014, en donde podemos ver en esta revisión la generación de registros en Europa en 2014, en donde había prácticamente 16 registros generados en Europa a 2014. Y esta es la revisión de ANA en 2019. La diferencia entre 2014 y 2019 es prácticamente de un 50%. Y esto tiene que ver con el awareness, la concientización de la importancia de generación de datos de vida real de evidencia y la educación en la construcción de registros. Esto es un poco lo que está pasando en nuestra región. El entender la importancia en la generación de datos, evidencia de vida real y en la construcción de registros. Y empezamos a ver, si nos vamos 2 o 3 años atrás, donde prácticamente no teníamos registros construidos y hoy, si bien tenemos pocos, podríamos decir, los podemos contar con los dedos de una mano, cuando vamos un poco más abajo, podemos ver que hay muchas semillas germinando, hay muchos registros en desarrollo y podemos ver esta evolución, en donde hay mucho del concepto de la importancia de generar datos de vida real, de evidencia de vida real y muchos registros en desarrollo. Y vamos a ver esa diferencia similar a la que se vio en Europa 10 años atrás. Educación es otro de los conceptos importantes. Si bien la educación hace unos años atrás no la teníamos en desarrollo, hoy tenemos muchos programas en educación en donde vemos esto, la importancia de la generación de registros, la importancia de entender la calidad de los registros y estamos viendo muchos programas educativos para entender cómo y de qué manera construir registros. Y un concepto importante que estamos entendiendo y que estamos construyendo en la región, que es la colaboración entre los distintos profesionales, entre las sociedades y entre los distintos actores relacionados con la construcción de registros. A modo de conclusión, los registros son esenciales en nuestra región. Entendimos que la única manera de entender la frecuencia, la distribución de la enfermedad, el de proveer datos de vida real, precisos, confiables, para tomar decisiones desde el aspecto clínico, para tomar decisiones desde los sistemas de salud, es a punto de partida de sistemas administrativos, de sistemas de farmacia, pero sobre todo una gran fuente son los registros. Por eso es que tenemos que construir registros y registros de calidad. América Latina entendió este concepto y está caminando hacia la construcción de buenos registros, registros de calidad. Sin duda la educación y la colaboración entre los centros, entre las sociedades, entre los distintos actores que necesitan estar involucrados en la construcción de registros es un punto esencial. Pero vamos caminando hacia ese aspecto. Y hoy estamos encontrando programas educativos que nos van a ayudar a construir buenos registros, pero sobre todo estamos caminando hacia la colaboración entre los distintos actores que deben involucrarse para la construcción de buenos registros. Sin dudas, vamos hacia ese camino. Probablemente en una próxima charla, ya sea creada dentro de 1 año o 2 años, estemos hablando no de 3 o 4 registros, o 5 registros como yo mostré, sino que estemos hablando de 10, 12 registros con múltiples publicaciones,
con múltiples datos y sobre todo con la integración de datos entre los distintos registros de América Latina. Ese, sin dudas, va a ser el futuro y futuro próximo de lo que pasa en nuestra región, con un dataset homogéneo entre nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por la excelente revisión que hiciste sobre los registros en Latinoamérica. Evidentemente, los que tenemos son muy potentes y de hecho han generado muchos trabajos y publicaciones. Pero mi pregunta, Juan, es si no podrían escalarse estos trabajos a redes mayores, a un número mayor de países participantes y obviamente también a un número mayor de pacientes incluidos en estos estudios. Si eso sería posible y cuál sería la estrategia. Sí, el tema siempre surge la discusión de si hacer los registros transnacionales versus los registros nacionales con la intención de poder incrementar el poder y de llevar estos desarrollos, estos buenos desarrollos por ahí que surgen a nivel país, a nivel de distintos países. Y hoy la recomendación pasa por tener buenos registros nacionales, el de tener buenas experiencias a nivel país, que se recolecten buenos datos intrapaíses y una vez que se tengan buenos datos a nivel país, recién ahí pensar en llevar a juntar esos buenos datos intrapaís entre países. Primero tener buenas experiencias dentro de los países y una vez que se tengan buenas experiencias dentro de los países, empezar a pensar en juntar esos datos intrapaíses entre países. O sea que el mensaje es esforzarse, juntarse y avanzar en la buena recolección de datos intrapaíses. Primero ese sería el mensaje, el de tener buenos registros de buena calidad intrapaís. Ese sería por ahí el mensaje más importante ahora. Muy bien, pero sería importante homologar o usar, digamos, similares bases de datos, registros, etcétera, como para que después esos datos puedan ser tratados en conjunto, ¿no? Porque si no pasa lo que muchas veces ya nos ha pasado, distintos registros, distintas formas de recolección de datos y finalmente eso no puede ponerse todo junto en un mismo estudio. Sí, sí. Definitivamente ese es un punto que yo lo mencioné y creo que lo voy a tomar como para reforzarlo, el de pensar a mediano y largo plazo. Es decir, cuando uno piensa y diseña un registro, el de estar pensando en el más allá. Y ahí está en esto de pensar en el core dataset y en el de estar pensando en lo que se está haciendo afuera, en el de estar pensando colaborativamente entre los distintos registros de la región y en el de, sin dudas, estar pensando en un buen registro intrapaís, pero entre los países estar pensando en recolectar ese core dataset homogéneo entre los distintos registros, como para, yo voy a recolectar estos datos, pero este core dataset va a ser homogéneo entre los distintos registros, más allá de que yo después como país voy a recolectar otros datos customizados a mis necesidades, pero este core dataset va a ser homogéneo al core dataset de Colombia, Ecuador, Perú, etcétera, para que el día de mañana nos juntemos. Más allá de que después voy a recolectar otros datos que son mi necesidad y mi interés. Este core dataset va a ser homogéneo para que después nos juntemos. Exacto. El pensar en el más allá, eso sin dudas. Clarísimo, Juan. Tenemos tiempo para una pregunta más, Liliana. Ok, perfecto. Y yo quería preguntarte, Juan, porque
tener un registro no es simplemente recolectar datos, sino reunir información a partir de la cual después puedo generar evidencias acerca de distintos aspectos o recomendaciones. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hago para garantizar la calidad de esos datos que estamos recolectando dentro de un registro? Un punto central, como todos sabemos, este tipo de proyectos, este tipo de datos, lo que hace es no tiene un monitor, a diferencia de los ensayos clínicos fase 3, no tiene la policía, por así decirlo, que sale a estar evaluando ni inspeccionando la calidad de datos. Entonces, por ahí el punto central tiene que ver con quiénes están recolectando los datos. La educación, el entrenamiento, el entrenar a quienes son los que salen a recolectar los datos. Hoy el punto central de garantizar la calidad de los datos pasa por quienes recolectan los datos, que estén entrenados, que sepan por supuesto de la enfermedad que están recolectando, que sepan de investigación, que sepan de los datos que están recolectando, y eso es una forma de garantizar o intentar garantizar la calidad de los datos, educar. Exacto. El principio de todo, en general, en la vida y en todo, es la educación, y esto no es la excepción. Muchísimas gracias, Juan, clarísimo. Gracias, Liliana. Gracias. Seguimos con la próxima conferencia. Muchas gracias.